Pero ahora estamos con el congresista Sergio Tejada. Como ustedes recuerdan, el congresista del oficialismo fue presidente de la llamada Mega Comisión y él tiene una posición muy marcada con respecto a la ley laboral juvenil. Nosotros tenemos un cuadro de la encuesta de Ipsos que ha publicado hoy día el diario El Comercio, que se suma a la encuesta planteada por Datum, que tiene básicamente la misma tendencia. Tenemos el cuadro, por favor, ahí está. Por lo que he escuchado, usted aprueba o desaprueba la ley del empleo juvenil, ley Pulpín, así se le conoce comúnmente. Aprueba 21%, desaprueba 72%, Datum hablaba de 61%, no precisa 7%. Este es el tema que nos vincula con el congresista Tejada. Muy buenas noches, congresista, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. ¿Usted está en este 72%, 71%? Sí, yo estoy en ese 72%. ¿Rechaza usted la ley efectivamente? Pulpín? Sí. ¿Por qué la rechaza? Creo que ha sido un error. Se planteó como una manera de impulsar el empleo, de formalizar. Sería parte de una serie de regímenes de excepción laboral que ya existe en el Perú, que no han cumplido con su objetivo. La ley de régimen de excepción en la micro y pequeña empresa ha formalizado muy poco, tenía condiciones similares y ahora esta ley entra para todo el universo de las empresas, ¿no? Pero además tiene una idea equivocada de que no todos tienen los mismos derechos. Entonces se dice, hay gente que no tiene derechos y hay que darle la mitad. Pero la verdad es que todos tienen derechos y hay que hacer que accedan a esos derechos. Entonces hay un problema de concepción y creo que si la ley se quedaba solamente en el ámbito de la capacitación laboral y dar incentivos a las empresas hubiera sido excelente. Ahora, usted le da hoy día una entrevista al Diario de la República, que publica el Diario de la República hoy día, y ahí señala usted que los paquetes que daba o que ha dado el gobierno tienen algunos efectivamente posibilidades y vocación de ayudar a la economía del país, pero otros, dice usted, tienen la vocación de ayudar solamente a que las empresas ganen más. ¿Tiene usted esa convicción? Sí, mira, siento que en medio de esta recesión, no es recesión exactamente, es una desaceleración, pero si hay una crisis internacional, es poco lo que puede hacer el gobierno, ¿no? Hemos crecido incluso más de lo que crecimos el año 2009, recuerdas que fue menos de 1%. Entonces sí podíamos tener iniciativas más de corte keynesiano, impulsar el gasto público para incentivar el consumo, y eso creo que se ha hecho de alguna manera en los paquetes cuando se ha reducido el impuesto a la renta a los trabajadores. Pero hay otras políticas que para mí eran más cuestionables, que fueran a tener el impacto deseado, como aquellos que tenían que ver con temas ambientales. ¿No? Que yo también en algún momento discrepé al interior de la bancada. ¿Cree usted que en eso se ha renunciado al control de los temas ambientales? No se ha renunciado al control, pero se ha reducido mucho los plazos, se han hecho algunos cambios. Sí, se pueden presentar algunas dificultades, ¿no? Pero lo que más me preocupa es el tema laboral. Creo que si empiezas a recortar derechos, y he escuchado voces que piden que se amplíe a todos los trabajadores, no solamente a los jóvenes, primero vas a tener un problema social enorme, la gente no va a aceptar esa situación. Segundo, eso influye también en la capacidad de consumo de la gente, en su poder adquisitivo, y eso al final va en contra de lo que estás haciendo para incentivar el consumo, ¿me entiendes? Entonces es un efecto contrario que no apunta al problema real de la formalización. Pero desde el gobierno y desde un cierto sector empresarial se dice, bueno, si los jóvenes no tienen nada, ahora en cambio van a tener un sueldo, van a tener un ingreso y bueno, pues la mitad de los derechos, aunque sea. Es que ahí está el problema, es que sí lo tienen, constitucionalmente sí tienen los derechos y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que accedan a esos derechos. En cambio, si tú piensas que el derecho es algo que tú lo adquieres individualmente cuando lo ejerces, entonces es un enfoque equivocado. Imagínate, nosotros tenemos derecho al voto. Es un error pensar que solamente tenemos derecho al voto cuando lo ejercemos en las elecciones. O sea, para usted, en realidad lo que el gobierno está haciendo es haciendo renunciar a los jóvenes a la mitad de sus derechos. Hay un problema de concepción en donde estás legalizando la mitad de los derechos. Entonces, repito, esto se suma a varios regímenes de excepción que no han logrado disminuir de manera importante la informalidad, ¿no? Se está pensando, hay un discurso en un sector de la tecnocracia que hay un problema de altos costos laborales y que por eso somos un país con una gran mayoría informal. ¿No es así? No es así. ¿No lo ve usted así? No lo veo así. Mira, desde la sociología, desde los años 60, 70, se hablaba mucho del sector informal, el desborde popular, recordarás de Matos Mar, Quijano, la marginalidad social, yo qué sé. Cuando llega Hernando de Soto el año 89, él les dio un enfoque liberal, de libre mercado, dice, el problema es el Estado,
que tiene muchas trabas y el problema es la economía mercantilista, ¿no? En ningún momento se mete con los costos laborales. Y para mí era un enfoque que era un poco más de derecha, pero que trataba de solucionar algunos problemas desde el Estado. El enfoque que ahora se quiere imponer va más a la derecha todavía que porque dice que el problema son los costos laborales, el problema son las personas que tienen demasiados derechos. Entonces es bien peligroso, creo que hay que frenarlo. Ahora, para usted entonces, ¿esta ley debería modificarse sustancialmente? Hay que ver el debate. Derogarse. Hay que ver el debate, pienso que se podría yo le pregunto ahora a Sergio Tejada, ¿de derogarla o modificarla sustancialmente? Mira, si nos pudiéramos quedar solamente con los incentivos para capacitación, me parecería bien, pero lo veo un poco difícil. Me parece que más viable va a ser finalmente la derogatoria. Más viable y en todo caso es su deseo. Sí. ¿Usted quiere la derogatoria? Creo que es mejor y después podemos aprovechar este amplio debate que se ha generado tardíamente para elaborar otra norma. Exactamente, para elaborar otra norma. Muy bien, pero el gobierno, el ministro de Economía, el presidente y la primera dama, el ministro de Trabajo han dicho ni un paso atrás, nada. No creo. Esa posición es la del MEF, sin duda. Pero me parece que sí hay alguna voluntad de establecer modificaciones. No sé si será suficiente. Hoy día, en otra entrevista en Perú 21, el ministro Taro le ha dicho ninguna modificación. Bueno, ahí cometemos un error, ¿no? ¿Que usted cree va a ser socialmente complicado? Totalmente. Mira, hemos tenido 4 marchas. Empiezan a generarse... Exactamente, empiezan a generarse incidentes. Vamos a tener una 5ª marcha. ¿Qué estamos esperando? ¿No? No podemos generar esta situación. ¿Hay un poco de insensibilidad en el MEF? Creo que es una característica del MEF, ¿no? ¿Y que ahora se pone de manifiesto, según usted? Creo que sí, hay que tener mucho cuidado. Yo ahí en la entrevista lo menciono, ¿no? Ellos solamente ven impactos económicos, hacen sus modelos econométricos, yo qué sé, pero nunca miden el impacto social, el impacto político, el impacto que está teniendo en las calles, que está teniendo en nuestro propio partido. Todo eso hay que mirarlo, pues. Somos políticos al final. Congresista Tejada, entonces, usted se quedaría solo con el lado de la capacitación y nada más. El resto para usted es lo que genera el problema social. Y eso lo eliminaría. Sí. Para usted entonces hay que derogar y armar una norma, porque esta ya está muerta. Creo que sí. Lo piensa el, ¿cuánto? 72%. Sí, de la población. ¿No es cierto? Muy bien. Pero usted va un poco más allá y dice que si esto no se deroga y sale como está, usted tomaría distancias porque lo alejaría del rumbo del gobierno. Yo he planteado que ya hay una distancia en estos temas ¿entre laborales. usted y el gobierno? Sí, que yo lo he planteado abiertamente en las discusiones internas y ahora lo hago también públicamente, porque sí me preocupa. Para mí es un tema irrenunciable, es un tema que está generando muchas dificultades y... ¿Esta ley genera esa distancia o ya habían otras cosas aparte de las ambientales que le hacían pensar que se estaba tomando otro rumbo? En general el paquete reactivador me preocupó, no todo, creo que hay algunas cosas positivas. ¿Para usted es demasiado pro-empresarial? Sí, en algunos aspectos me preocupó un poco el tema ambiental, me preocupa mucho el tema laboral. Entonces, a ver, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar la mirada, ¿no? ¿El gobierno para usted, y desde su perspectiva, está perdiendo el rumbo en lo laboral? Creo que siempre fue un problema en el que no avanzamos mucho. Yo creo que la hoja de ruta se ha cumplido bastante, quizás en más de un 80%. En materia económica no se han hecho algunos de los cambios que están ahí planteados y en materia laboral tampoco. En un principio sí se elevó el salario mínimo y se aprobó la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, pero da la impresión que a partir de ahí el MEF se hubiera dedicado a decir que ese era el culpable de la desaceleración y que había que revertir todo lo avanzado y que había que reducir derechos laborales, y parece que ese discurso hubiera convencido, y eso es lo que me preocupa. Bueno, era un discurso de los empresarios. Decían que el tema de la digamos, rigidez laboral era lo que generaba un problema. Ya de hecho Luis Miguel Castilla lo planteaba, pero decía, si yo planteo modificaciones al tema laboral me quedo sin bancada. El gobierno se queda sin bancada. Bueno, mira, sucedería y sucede así. A ver, venimos creciendo desde el año 2001 casi ininterrumpidamente con estas reglas laborales. Hemos tenido crecimientos de 7, 8%. ¿No se justifica entonces esta norma? No, no se justifica. ¿Varios congresistas piensan como usted? ¿No han conversado en al interior de la bancada? En su momento fuimos 3 que votamos diferente al resto de la bancada. No sé cómo estará la situación ahora, probablemente haya más que tengan desacuerdo, ¿no?
No he conversado con todos. Como estamos en receso parlamentario, la gente está en sus regiones, no hemos tenido oportunidad de reunirnos todos. Si el gobierno logra que esta ley no se derogue y permanezca, ¿usted se retire de la bancada? Bueno, yo voy a seguir planteando mi posición discrepante. No quiero ponerme en esos escenarios, pero es un escenario en donde hay que evaluar. Usted ha sido contundente en su declaración ahora cuando dice que para usted es un tema irrenunciable, el tema de la defensa de los derechos laborales. Lo he dicho aquí hace un momento también, ¿no? Así es. Entonces, es obvio que si esta ley permanece y si el gobierno sigue poniendo todos los huevos en esta canasta, usted ya no tiene cabida en el nacionalismo. No tendría que hacer ahí, la verdad, ¿no? Pero no quiero ponerme en ese escenario. Vamos a ver qué pasa. O sea, no quiere decirlo, pero ese sería el escenario. ¿Lo separan también temas políticos? ¿Hay algo que usted encuentra que en el gobierno ya no tiene rumbo, que se está equivocando el rumbo? No sé, habría que ver cada caso específicamente, ¿no? Yo repito, creo que se han hecho cosas importantes. Yeah. Para mí lo que se ha hecho en materia educativa es muy importante. El tema de la coyuntura política, esta situación planteada de la relación de los ministros con la oposición, de los ministros, incluso hasta con el periodismo, con la población, ¿qué le genera? Bueno, nosotros tuvimos ministros muy técnicos, que nunca salían a opinar, ¿no? Y ahora vemos ministros más bien muy activos, que están opinando políticamente, pero que también están debatiendo, y no se puede cortar tampoco la libertad de expresión. Yo sí creo que hay que mantener el respeto siempre. Y hemos visto problemas de falta de respeto desde hace mucho tiempo hacia el oficialismo también, ¿no? Pero no debe darse desde nuestras filas. Entonces, en buena hora que se han cortado algunas discrepancias muy subidas de tono, pero creo que no está mal que los ministros también actúen políticamente. ¿Le preocupa a usted, como a algunos, los excesos del ministro Resti? No. Nos ha preocupado. Yo creo que la posición de Ana Jara fue muy buena, pidiendo un debate alturado, y después la sociedad civil también lo ha hecho, ¿no? ¿Para usted fue claramente lo de Ana Jara un llamado de atención al ministro del Interior? Sí, un llamado de atención general, ¿no? Repito, los ministros pueden opinar y entrar al debate político perfectamente, pero sí cuidando la forma, ¿no? Congresista, ¿qué prevé usted para este año en términos políticos? Muy duro. Este año va a ser bastante difícil. ¿La economía no está bien? Este es un año preelectoral. Ya dentro de poco empiezan a moverse los partidos para ver sus candidatos, y creo que el ambiente político se va a calentar aún más. Quizás eso no ayude mucho a la reactivación, porque se requiere mucha confianza, ¿no? Esa es una preocupación un ambiente que de tengo. mayor tranquilidad. Sí. Ojalá pues podamos, todos los que estamos en política, llegar a algún tipo de entendimiento, de debatir, discrepar, pero con altura, poniendo los intereses del Perú por delante. Y en lo que plantea usted de los jóvenes por delante. Los jóvenes por delante también, por supuesto. Entonces, para usted, ¿este es un parteaguas, el tema laboral? Para mí lo ha sido. ¿Y lo es ahora y lo seguirá siendo? Sí, yo creo que para una gran cantidad de la sociedad también lo es, ¿no? Ha habido mucha preocupación por esto. Yo creo que la posición... No es solo un problema de información, de comunicación, como ha dicho el ministro Targa. No. Además, detrás, como te decía, hay la idea de que hay que recortar no solo para los jóvenes, sino para todos. Entonces, si avanzamos ahora, va a ser bien peligroso lo que puede venir después, ¿no? Congresista Sergio Tejada, muchísimas gracias por su presencia en este programa. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a ver, ¿usted sería la idea de adelantar la discusión sobre esta ley? Sería bueno, hasta el 28? Sería bueno que se dé antes de la siguiente movilización, porque hay grupos interesados en generar violencia, y si hubiera algún incidente que nadie espera, estaríamos en serios problemas. Bueno, estas cifras, como la del 71-72% a favor o en contra de la ley, envalentonan a la oposición. Sí, pero es una oposición, la verdad, que tiene también sus problemas, ¿ah? Porque no, la mayoría... a la oposición en las calles, me refiero. Ah, ya, bueno, sí, seguramente, ¿no? Se sienten más respaldados por la mayoría. No la oposición política que tenía una oposición y después cambió de posición. No me refiero a los partidos, me refiero a la oposición a la ley. Sí. Los envalentona. Los reafirma, ¿no? Se sienten respaldados por la mayoría, sí. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Gracias. Así el congresista Sergio Tejada, de las filas del nacionalismo. Vamos a una pausa.